Hoy es enero 10 del 2021. Esta mañana quisiera empezar esta reflexión de hoy haciendo una oración. Yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, por momentos cierres tus ojos para que no te distraigas y permíteme hacer una oración de introducción. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la unción que rompe los yugos, que quita las cargas, aún aquellas que son muy pesadas. Te doy muchas gracias por esta casa espiritual, por sus pastores, ministros, colaboradores, por cada una de las personas que formamos Oasis. Y también te queremos dar gracias hoy por las miles de personas que tú estás trayendo y transformando a través de este ministerio. Te doy gracias porque sabemos que el deseo de tu corazón es que lleguemos a mayores profundidades y mayores alturas en el conocimiento de tu palabra y de tu persona. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, atamos a Satanás, atamos todo intento por impedir el derramamiento del Espíritu Santo y la enorme cosecha que Dios nos va a dar. En su nombre nosotros tomamos autoridad sobre el maligno que quiere robar la semilla de la palabra para que no haya fruto abundante. Y es por eso que a ti, Satanás, te decimos, eres un mentiroso, eres un impostor, y te reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Por lo tanto, declaramos anulada toda maquinación que pretenda confundir o torcer los pensamientos del corazón de las personas que estarán escuchando la palabra de Dios. Declaramos que el maligno no influirá a nadie en esta casa espiritual. Por el contrario, declaramos que cada persona tendrá el oído para escuchar, la mente para percibir y el corazón para creer. Atamos al enemigo y en su lugar dejamos en libertad la presencia del Espíritu Santo. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hoy iniciamos un nuevo estudio que tiene como propósito aprender a escuchar la voz de Dios. Y voy a empezar con un pensamiento acerca de la iglesia. Y esto es algo que nosotros desprendemos del libro de Apocalipsis. ¿Y por qué es tan importante hablar de la iglesia? En este sentido estoy hablando de la iglesia con minúscula. Porque la iglesia es donde los sueños y las visiones cobran vida. Y lo vas a entender un poquito mejor cuando terminemos la reflexión de hoy. La iglesia, guarda en tu corazón, la iglesia es donde los sueños y las visiones cobran vida. Por otro lado, la intención de Satanás y del sistema del mundo es matar, robar y destruir. Pero Jesús vino para darnos una vida plena, una vida abundante. Y voy a leer de corrido el texto bíblico que servirá de cimiento para la plática de hoy. Y después me voy a detener a destacar algunas verdades que sacamos de este texto bíblico. Y esto se encuentra en Apocalipsis 1:10. Era el día del Señor y yo, y quien está escribiendo es Juan, el amigo de Jesús, estaba adorando en el Espíritu y de repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta que decía, escribe en un libro o en un rollo todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Versículo 12, cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Y debemos recordar que Hijo del Hombre es un título que Jesús empleaba para referirse a sí mismo. Y vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho.
La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. En el versículo 15, los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Las líneas que leímos aluden a la voz de Dios. Y como tú y yo sabemos, no hay un verdadero inicio de algo si no hay un Dios dijo. Para que algo exista, primero Dios lo tiene que declarar. Por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta de la importancia de la voz de Dios. Y tú recordarás ahí en Génesis, Dios dijo que haya luz. ¿Y qué pasó? Y hubo luz. Dios pronunció y con su palabra creó. Este texto de Apocalipsis habla de 7 iglesias locales. Y es importante hablar de las iglesias porque hoy se ha devaluado, se ha distorsionado el verdadero significado de la casa de Dios. Se ha levantado una corriente de pensamiento que pretende desarticular, desmembrar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y muchas personas por estas corrientes de pensamiento están confundidos porque creen que es correcto, por ejemplo, participar en un estudio bíblico en casa, pero no ser parte de la iglesia local. Algunos prefieren este menú amplio de enseñanzas que reciben de diversas transmisiones, de libros cristianos, pero desconocen cuál es el mensaje de su iglesia local. Sí, reciben dirección, a veces asesoramiento de varios predicadores y maestros, pero no están buscando e incluso a veces rechazan el consejo de sus propios pastores. Y esa es la equivocación, y eso es donde se ha desviado el criterio correcto. Y aquí lo quiero aclarar para que nadie me vaya a malinterpretar. Gracias a Dios por los estudios bíblicos en casa. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por todas las transmisiones que hay, y particularmente hoy en día. Gracias por los ministerios cristianos, por las enseñanzas que otros siervos comparten en conferencias, en congresos, en libros. Pero hay algo muy especial que solamente sucede cuando se congrega, cuando se reúne la familia de Dios. Vamos a leer una porción del Salmo 133. Dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Seguramente si tú eres de alguna edad avanzada, te acordarás la versión de la Reina Valera que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó o que desciende sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae o que desciende sobre las montañas de Sión, y ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso vida eterna. El estudio bíblico en casa, la predicación que comparte un cristiano prominente, el tiempo personal de oración, la lectura de la Biblia, todo eso es muy bueno y muy necesario. Pero tengo que hacer una aclaración. Nada sustituye a lo que Dios hace cuando estamos, como en este momento, juntos como iglesia. Aunque no nos vemos, pero sabemos que estamos todos los que somos parte de esta casa espiritual, estamos juntos en nuestra transmisión, y hay algo sobrenatural que Dios hace cada vez que nos reunimos. Por eso, cuando la familia del Señor convive, las manifestaciones de la presencia de Dios se hacen cada vez más claras, más evidentes. Y convivir es más que asistir a un congreso,
incluso más que asistir presencialmente a la iglesia o escuchar una conferencia. Cuando los cristianos habitamos juntos y en armonía, entonces el Señor envía bendición y, como lo hemos leído, y da vida eterna. Este cuadro que leímos, que escribió Juan, y este otro cuadro que leímos del Salmo 133, en particular, este último está hablando de Aarón y la unción de Dios sobre Aarón. Aarón, si tú te acuerdas, es el sacerdote principal. Y se habla de este buen aceite, de este buen óleo, que es símbolo del Espíritu Santo, que va descendiendo de arriba hacia abajo y va bañando a todos los que habitan en la casa de Aarón, en la casa de Dios. Si tú tienes imaginación, yo sé que sí la tienes. Por un momento piensa en Aarón, como tú lo quieras recordar en tu mente, y ponlo muy en alto, quizá unos 10 metros de altura, y piensa que el Espíritu Santo viene y derrama su aceite sobre la barba de Aarón, y tú quieres tener parte de esa unción de Dios. ¿Dónde te vas a colocar? La respuesta es obvia: me voy a colocar abajo de Aarón, para que de esta manera ese aceite baje desde la barba, los hombros, las caderas, las piernas, los tobillos, los pies, y luego pueda caer sobre mí. Por eso, la importancia que tiene nuestra casa espiritual, porque hay cosas que Dios hace en y entre nosotros. Ahora, hemos leído dos porciones de la Escritura: Apocalipsis y el Salmo 133. Y pareciera que estos dos no tienen nada en común, pero sí lo tienen. Quiero regresar a Apocalipsis 1:10 y vamos a leer nuevamente esta porción. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu, y de repente oí detrás de mí una fuerte voz. Otra de las versiones de la Biblia dice una gran voz, como un toque de trompeta. Tú y yo debemos aprender y conocer identificar la voz de Dios. A mí me sorprende cómo los padres, cuando tienen hijos chiquitos, son capaces de identificar la voz de su hijo entre un grupo de 50 niños. Hay algo muy particular porque se trata de su hijo. Bueno, de forma similar, nosotros tenemos que identificar y conocer la voz de Dios y poderla distinguir de entre muchas voces que hoy tenemos en el mundo. Para empezar, dice la Escritura, se trata de una gran voz. Y yo no creo que tenga necesariamente que ver con el volumen de esa voz, sino de la grandeza de esa voz. Y lo que sale de la persona que Dios escoge para ser su vocero va a ser igual de grande, y lo que va a traer es grandeza para la persona que lo escucha y que lo apropia. Cualquiera que tiene lengua y algo de cabeza puede hablar, pero solo la persona que está bajo la unción de Dios puede hablar grandes cosas. Espero no te ofendas por lo que te digo, pero la grandeza de un predicador no está en el hecho de que sea conocido internacionalmente. La grandeza de un pastor, de un maestro, de un predicador está en la grandeza de las cosas que habla. Por eso Juan describe esta gran voz que escuchó diciendo como de trompeta. Y los destinatarios originales de la carta de Juan entendían perfectamente el significado de como de trompeta. En esos días la trompeta se empleaba por diversos propósitos, y quisiera hablar un poquito acerca de eso. En primer lugar, la trompeta se usaba para advertir el peligro. El púlpito, la plataforma de donde se predica, no es un escenario. Ni el que predica tiene el propósito de entretener a las personas que escuchan. Tristemente, si piensas en un teatro, bueno, pues ahí está el púlpito, ahí está el estrado, y entonces tú ves a los actores y tú te sientas y les aplaudes y lo hacen bien y les chiflas y lo hacen mal. Esto no tiene nada que ver con el hecho de que se presente y se predique la palabra de Dios. Lo que debemos reconocer es que cada iglesia
En cada iglesia existen hombres y mujeres que fueron escogidos y acreditados por Dios para ministrar en su nombre. Estas personas no son artistas, son instrumentos en las manos de Dios que utiliza para hacer grandes cosas. Cuando hablan, hablan grandes cosas porque hablan de parte de Dios. Cuando hablan, se escucha como el sonido fuerte de una trompeta que advierte del peligro. Y como tú sabes, nosotros, diría Pablo en los Efesios, estamos viviendo en días malos. Y el enemigo, como león rugiente, está buscando devorar a las personas. Pero no podemos prevenir a las personas del ataque del enemigo si no se predica con poder y si alguien está predicando un mensaje que es opuesto a Dios y a su palabra. Cuando combinamos estas dos cosas, sencillamente no hay mensaje que se pueda escuchar. El pastor o la pastora que se pone de pie en el púlpito en nuestra iglesia debe poder declarar con valor que el pecado sigue siendo pecado y lo llama por su nombre. Y lo correcto es lo correcto y lo incorrecto es incorrecto. Se enoje quien se enoje. La gente necesita escuchar que el cielo existe y que existe también el infierno. Cualquier mensaje que sea contrario, que sea opuesto al Señor y a su palabra, lo único que va a traer es destrucción y mucho dolor al que predica y lo mismo para el que recibe esa palabra. Por eso es que se necesita de una gran voz, se necesita una voz de trompeta que declare la verdad y que denuncie la mentira. Y siempre que hablo sobre esto me acuerdo de Juan el Bautista. En el tiempo que le tocó vivir fue ejemplo de esa gran voz y tenía una sola predicación que predicar. Y esa predicación estaba dirigida a una persona en particular. ¿Se acuerdan? Su predicación era de arrepentimiento. Le decía al rey, arrepiéntete porque la señora con la que duermes no es tu esposa. La voz de Juan, esa que era como una voz en el desierto. Sí, pero era una voz de trompeta. Una voz que declaraba. La segunda es la trompeta llama a la guerra. Y esto ocurre cuando los pastores lanzan algún desafío a la congregación. Si tú tienes poco tiempo de estar reuniéndote en la iglesia, y una vez te digo, a veces los pastores tendemos a ver números distintos a los que tú puedes ver. El pastor cuando ve la iglesia, la ve llena de miles de personas. Y alguien que estuviera dentro del auditorio diría, pues yo no veo eso. Sí, es que los pastores tienen un ojo particular. Y la trompeta llama a la guerra cuando alguno de sus predicadores lanza un desafío a la congregación. Cuando nos retan a compartir de Jesús, a invitar a nosotros, a nuestras familias, amigos, para que conozcan al Señor y que conozcan la familia cristiana. Esas voces de predicadores y pastores nos retan a llegar temprano, a asistir fielmente a todas las reuniones. Nos retan a participar en las actividades de entre semana y las actividades especiales y las actividades de domingos. Nos retan, como dice el profeta Isaías, a extender las cortinas de nuestras habitaciones. Cada domingo escuchamos esa palabra grande que viene de Dios porque nos animan diciendo, no seas escaso, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, vienen cosas grandes. Estos pastores nos retan a cumplir fielmente con nuestro diezmo, con nuestra ofrenda. Y te digo cuál es el reto de Dios para nosotros en Oasis en el 2021, es que todos aprendamos a escuchar la voz de Dios. Esta es la meta, aprender a escuchar la voz de Dios. Estos y otros muchos desafíos son esa voz de la trompeta y son ese llamado a la guerra. Es una convocatoria que viene de parte de Dios a llevar el evangelio hasta el último rincón del planeta.
Y cuando nosotros escuchamos la voz y la obedecemos, Dios va a respaldar con sus promesas y nos va a decir, es hora de que lo imposible se haga posible. Yo nunca he estado en el ejército, pero aquí donde vivo se puede escuchar a veces la banda del colegio militar. Y cualquier despertador es una suave melodía comparada con el sonido de la trompeta. Pobres de nuestros soldados que tienen que despertarse con el toque de la trompeta. Tengo un hijo que le haría muy bien tener una trompeta de despertador. Cuando los pastores llaman a combatir, a veces las palabras que nos dicen suenan duras, estrepitosas, pero no te enojes, porque lo que estás escuchando es la voz de Dios que te está impulsando para que su reino avance. ¿Por qué querrá Dios que aprendamos a escuchar su voz? Pues hay una sola razón, para que tú puedas obedecer y a través de ti el reino de Cristo se extienda aquí en la tierra. Hay una tercera razón por la cual la trompeta se menciona en este pasaje, y es que la trompeta también proclama celebración. En tiempos bíblicos no había manera de separar la celebración y el sonido de la trompeta. Aquí el orden de los factores es bien importante. Primero se tiene que escuchar ese gran sonido de la trompeta y después viene la celebración. De otra manera, ¿qué vamos a celebrar si la voz no lo ha declarado? Por eso hay frases clave que tú tienes que aprender a identificar que vienen de Dios. Frases como estas: se aceleran los tiempos. Se escucha como el sonido de la lluvia. Vienen cosas grandes de la mano de Dios. Segaremos una gran cosecha como nunca antes la habíamos tenido. El Señor va a sanar nuestra tierra y va a prosperar nuestros campos. Vamos a recibir buenas noticias. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Responder con júbilo. No es importante que cuando escuches la trompeta no sientas nada, ni veas lo que Dios está haciendo. No es tan importante. Lo que sí importa es que te digas a ti mismo: alégrate, alma, como decía David a su propia alma, porque el Señor hoy va a hacer maravillas. No mañana, hoy va a hacer maravillas. Mira cómo dice el Salmo 118, versículo 15. Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. Nosotros somos esos justos porque fuimos justificados, fuimos hechos justos por la sangre de Cristo. Mira eso que es subrayado en amarillo. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. ¿Quieres que te traduzca este mensaje para el día de hoy para nosotros? Esta última frase, ¿quieres que te la ponga yo en mexicano para que me entiendas? El Señor ya venció el COVID-19. Y no solamente venció al 19, venció al 20, 21, 22, hasta el 77. Y todos los que vengan más, el Señor ya los venció. Aunque no sientas en este momento el poder de la voz de Dios, en poco tiempo, si estás enfermo, vas a estar sano. Antes de lo que tú te puedas imaginar, vas a tener la paz y el consuelo que en este momento estás anhelando. Quiero decirte de parte de Dios que muy pronto tus problemas familiares y económicos van a ser resueltos y que vas a experimentar el gozo del Señor, y va a ser tal el gozo del Señor que te va a rebasar. ¿Por qué? Porque el brazo fuerte del Señor ha hecho proezas gloriosas. El hombre ungido, la mujer ungida que proclama que hay lo que hay en el corazón de Dios, esa es la voz del profeta que al hablar crea la realidad. Y la congregación debe celebrar cada vez que escucha la voz de Dios. El Señor hoy nos dice que muy pronto va a terminar esta estación de enfermedad, de escasez, de desierto, de depresión y de dolor. Y el Señor también declara en voz en cuello que tú y yo somos cabeza y no cola. No importa lo que estás viviendo, que estamos arriba y no abajo, que Él va a hacer grandes cosas a través de nosotros para que más personas conozcan de Cristo. Y por eso, cuando nosotros escuchamos su voz,
debemos celebrar a todo pulmón. Vamos a regresar a Apocalipsis y leer a partir del versículo 10 al 12. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu, dice Juan. De repente oí detrás de mí una fuerte voz, como el toque de una trompeta, que decía: escribe en un libro, en un rollo, todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. ¿Qué simbolizan estos candelabros de oro? Representan las 7 iglesias de Asia. Eso es lo que dice el texto. Y más adelante en el versículo 13 podemos leer lo que sigue. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo de Hombre, que ya sabemos que es un título que usaba Jesús para definirse a él mismo, y vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. ¿Y de dónde salía esta voz? De en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Y qué es lo que implica que esta voz saliera de en medio de los 7 candelabros y no de fuera? Lo que está queriendo decir aquí el Señor es que Él nos ama tanto, Dios ama tanto a su iglesia, que cuando decide dar una palabra profética, se pondrá de pie en medio de los suyos y desde ahí, desde la congregación, va a hablarle a su pueblo. Por eso no puedes perderte una transmisión. Por eso no puedes perderte de una de las reuniones, nada de lo que Dios está haciendo, porque no lo va a hablar por la televisión, lo va a hablar dentro de la iglesia. Y si lees tú con detenimiento ese versículo 13 que lo leímos, y si lo quieres volver a poner, hijo, el anterior, tú te vas a dar cuenta que la voz que estaba escuchando Juan, Apocalipsis 1:13, esa voz que Juan escuchó no salía de afuera de los 7 candelabros, sino de adentro, de en medio de los 7 candelabros. ¿Te fijas? Y de pie en medio de los candelabros. Yo quiero que imagines lo que Juan estaba viendo y escuchando en ese momento. En la escena había 7 candeleros de oro. Y en medio de estos vio y escuchó esa gran voz de Dios. La voz fuerte, la voz grande de trompeta. El cuadro estaba también hablando de manera asombrosa de algo que en realidad es muy sencillo. Una manera como Dios habla en nuestra vida es en medio de la congregación de los santos. Por eso cuando tú y yo entramos a la casa de Dios y tenemos delante a un hombre o una mujer escogida por el Señor para dirigirse a la iglesia, y él o ella empieza a hablar, Dios vacía su unción sobre la persona porque Él ama su casa, su iglesia, oasis. ¿Quieres la unción de Dios? Entonces, entra a esta casa espiritual, pero no para asistir a la iglesia, sino para habitar en la iglesia. ¿Verdad que son 2 acciones muy diferentes? Con mucho gusto me invitas a tu casa como visita, pero solamente que me ames mucho me vas a invitar a tu casa para que habite en ella. Hay muchos que solamente van de visita a la iglesia y dice Dios, eso no puede seguir pasando en este año que está empezando. Juan vio a Jesús hablando en medio de la iglesia y su voz grande, su voz fuerte como una trompeta. Y continúa esta descripción que hace Juan ahora en el versículo 14. Y dice, la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como las llamas de fuego, los pies eran como bronce pulido, refinado en el horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas a la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Y más adelante, el versículo 20, este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Dios
¿Cómo no nos haces las mismas aclaraciones que nos haces aquí en el libro de Apocalipsis? Hay veces el Señor nos da un texto y no sabemos cómo interpretar, pero en Apocalipsis, que para algunos le tiene miedo entrar y leer y aprender de Apocalipsis, es tan sencillo, porque aquí está la misma explicación. Este es el significado de este misterio de las 7 estrellas. Y lo explica. Las 7 estrellas son los ángeles, los mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Te hago una pregunta. ¿Existe la iglesia perfecta? No. ¿Existe un siervo o una sierva de Dios perfecto? Tampoco. Los pastores que Dios asignó para estar al frente de sus iglesias cometen errores, pero no por eso dejan de ser lo que Dios dice que son. Y Dios llama a sus siervos, los maestros, los profetas, los pastores, y Dios los llama sus ángeles. Son los ángeles de la iglesia Oasis. Es hermoso este pasaje de Apocalipsis 1:20, que Dios puso en su mano derecha la mano de la autoridad de Dios a los líderes principales de la iglesia, de las iglesias de Asia. Y lo que Dios estaba diciendo, queriendo que la gente entendiera, es que estos pastores, estas personas puestas por Dios para cuidar de las ovejas de Jesús, están bajo la autoridad de Dios. Por decirlo así, los tiene agarrados, los tiene aferrados con fuerza a su mano. Y eso quiere decir que Dios tiene a todos los pastores de Oasis sujetos a sus manos. ¿Quiénes son los pastores de Oasis? Los pastores y las pastoras de niños, de adolescentes, de jóvenes, de mujeres y de varones. Simplemente en esta transmisión vimos a un grupo de pastores, empezando con Jorge y Carola, que son pastores de niños. Y estaba Alex y no estaba su esposa Mayra, pero ellos son pastores de adultos. Y luego estuvimos con Marcos y el grupo de alabanza, que son pastores, que con su voz ministran a la iglesia. Bueno, hasta el que da los avisos es pastor. Los ángeles de nuestra iglesia están puestos por Dios, no por el pastor, para llevar a cabo sus planes eternos. Y el Señor da la palabra, el vocero la recibe, la come, como hizo Ezequiel, y la comunica con voz de trompeta, lo que Dios quiere que le diga a su pueblo. Y eso que dice el pastor se cumple. Si tú obedeces lo que dijo la pastora Carola y el pastor Jorge, y guardas tu corazón, va a haber bendición para tu vida. Esa es parte de la palabra que Dios dio a Oasis en esta hora. Ahora, esto no quiere decir que los pastores de Oasis caminan un metro arriba del suelo, no. Ni son ángeles sin alas, tampoco. Son hombres y mujeres de carne y hueso, algunos con muchas limitaciones como yo, pero Dios los quiere usar grandemente, como lo hizo con Pablo, y lo hizo con Pedro, y lo hizo con Elías. Por eso debe ser un motivo de gozo para ti saber que tus pastores están guardados en la mano de Dios, y saber que tú eres parte de esta casa espiritual, y saber que Jesús nos habla desde adentro de en medio de su casa. Quiero proyectarte aquí una transparencia, una cosa de estas, para que tú des cuenta de una secuencia. Por eso voy a repetir aquí. Reitero que para que haya un Dios vio, primero debe haber un Dios dijo. Y te fijas, la siguiente línea es un pasaje de Salmo 33, versículo 9, que dice, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. Y la siguiente dice, y para que Dios diga, tiene que haber un emisor, un vocero escogido y un receptor, que puede ser tú, puedo ser yo,
que Dios ha asignado. Por eso su palabra siempre produce el fruto para el cual Dios le envía. Y Dios dice, y primero vas a ver una muestra de su palabra hecha realidad, y después vas a ver la manifestación y la evidencia completa de la voz de Dios. Esta es la secuencia. Ese pasaje de Apocalipsis también habla de 7 iglesias que Juan vio en Patmos, que son los ángeles de las 7 iglesias. Y habla de estrellas. Bueno, aquí estrellas no son celebridades de televisión o de cine. Acuérdate que nuestro sol es una estrella y alrededor del sol están los planetas. Lo que Dios dice con esta imagen es que Dios busca personas que graviten, que giren alrededor de Él y de su iglesia. Dios busca personas que hagan de su iglesia no una parte de su vida, sino la iglesia se convierta en el centro de su vida. Dios quiere que las personas se encuentren en su órbita y que cada quien identifique el camino que Dios mismo ordenó para cada una de las estrellas. Por eso Dios quiere que cada uno de sus hijos gire en la órbita que Él les trazó. Imagínate el sistema solar. En el centro de todas las órbitas está Jesucristo. El corazón de Jesucristo es la iglesia. Esto es lo que está en el corazón de Dios, la iglesia en todo el mundo, y nosotros también en Oasis somos una expresión de esta iglesia. Por eso cuando tú y yo entendemos estas cosas, vamos a vivir para el reino de Dios, para que más personas rindan su vida al Señor de Cristo. Y podemos hacer una diferencia significativa en nuestro mundo si empleamos el vehículo más poderoso que tenemos a nuestra disposición. Y ese vehículo se llama la casa de Dios. Fíjate cómo Dios lo habla a través de Isaías. Ve lo poderoso que es la iglesia local. Ninguna arma forjada contra ti, y está hablándole a Israel, o está hablándole a la iglesia de Jesucristo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. No se ha inventado todavía el arma que pueda traer destrucción a la iglesia que Jesucristo ama. Quiero terminar con una lámina donde quiero describir de manera gráfica, uno a uno, los pasos que se van dando para que tú y yo nos demos cuenta de que estamos escuchando la voz de Dios. En primer lugar, Jesús, el Hijo de Dios, tiene todo bajo su control. Tenemos que entender eso. La pandemia no lo agarró a él de improviso. Dios tiene todo bajo control. Tu enfermedad está en el control de Dios. Tu economía la tiene Dios bajo su control. Lo que sigue es que Dios escoge y Dios unge a sus voceros, aquellas personas que tienen la disposición de entregar su vida al Señor, de poner primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios va escogiendo y va ungiendo a sus voceros. Ahora Jesús le va a dar una palabra profética a estos voceros. Estos voceros que son parte de la iglesia y son parte de nuestra congregación. Dios los ha escogido para esto y les da una palabra. Lo que sigue es que ahora Jesús le da vida a su palabra. La enseñanza de Carola y de Jorge viene de Dios. Eso lo explicaron a través de la Biblia. Era una Biblia para niños, pero sigue siendo una Biblia. Y entonces cobra esa palabra vida. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es subirnos a la órbita que Dios trazó para cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que va a suceder después? Tu órbita va a empezar a ubicarse en su lugar, alrededor de la gloria, de la presencia de Dios y de su unción. Y finalmente se van a cristalizar tus sueños y tu visión, porque tus sueños y tu visión están
íntimamente ligados a la voz de Dios. Yo sé que tú tienes sueños y tienes visiones. Y cuando empieza el año estás diciendo, híjole, este año sí que va a ser diferente a los otros. Hiciste tus, ¿cómo se dice? Tus decisiones para el año nuevo. Resoluciones. ¿Tus qué? Resoluciones. Tus Resoluciones. resoluciones para año nuevo. Ya por ahí uno me pidió que le hiciera las suyas, con mucho gusto se las voy a hacer. ¿Por qué? Porque creemos que este año sí se va a hacer realidad mi sueño. Este año sí me caso. Hay algunos que andan buscando casarse. Hay otros que le huyen al matrimonio, bueno, de cada quien. Otros dicen, este año me compro la casa. Este año, alguien hablaba hoy de maestrías, Melissa, este es el año de la maestría. Yo no sé cuál es tu sueño, cuál es tu visión. Lo que sí te quiero decir es que para que eso que tú deseas con todo el corazón se lleve a cabo, tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Y Dios te va a hablar en medio de la congregación. A través de estas transmisiones, a través de lo que tú vas a ir aprendiendo en estos siguientes domingos. Porque lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a oír su voz. Su voz nos va a dar gozo, paz, tranquilidad, pero también su voz nos va a dar dirección. Nos va a decir lo que no sabemos. Nos va a guiar. ¿Para qué? Para que tus sueños se cristalicen. Te invito a que oremos juntos por esta palabra que hemos recibido hoy. Padre, gracias por la verdad de tu palabra. Gracias por tantas personas que a través del tiempo tú has usado. Cada uno de los autores de la Biblia, Señor, que con su colaboración y por supuesto la dirección del Espíritu Santo, al iluminarlos, Señor, tú diste forma. Y con esto nos has bendecido a nosotros porque la verdad de tu palabra, Señor, la voz que viene del Espíritu Santo a nuestro espíritu, lo que estaremos aprendiendo y escuchando de pastores que tenemos gracias a ti en medio de la congregación, aprenderemos a oír tu voz. Y cuando esto suceda, todos esos sueños, todas esas ambiciones que vienen de tu corazón, que no se han cristalizado, se harán realidad, porque habremos podido identificar tu voz. Y sabemos que tú nos has dicho, y todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, se hace. La única diferencia será que en esta ocasión, así como al principio de la canción, tú dijiste, sea hecha la luz y fue hecha. Ahora vas a decir, sea realidad tu sueño. Y porque yo lo digo, dice el Señor, será una realidad. En el nombre de Cristo Jesús.